Hola, soy el profesor Cervilla y vamos a hablar hoy de la entrevista psiquiátrica y de cómo se toma una historia clínica en psiquiatría, cómo es una evaluación psiquiátrica de manera muy resumida. En primer lugar, lo más importante es atender empáticamente al paciente y planear incluso un poco pues, la situación de la entrevista antes de entrevistarnos con un paciente. Algunas veces hay incluso que hablar con los familiares a priori para tomar información o con algún otro conocido. Los objetivos de la entrevista o de la consulta psiquiátrica son varios, pero lo más importante es que deben estar orientados a obtener un diagnóstico y tiene que ser terapéutica en sí misma, tiene que ser una intervención que ayude al paciente y también tiene que estar orientada a generar a partir de la información que obtenemos un plan terapéutico. De tal manera que con todo esto pues completaríamos lo que los médicos llamamos la historia clínica, que es el registro de toda esa información de una manera ordenada para poder luego revisarla o para poder comunicarnos con otros profesionales y, como digo, tener siempre en mente el objetivo final de la entrevista, que es que sea terapéutica en sí misma, que ya ayudes de alguna manera al paciente escuchándolo y orientarlo a tomar datos para un diagnóstico y hacer ese diagnóstico para generar un plan terapéutico. Los elementos de la historia clínica, en todas las ramas de la medicina, pero también en psiquiatría, son múltiples. Hay algunas particularidades de nuestra especialidad, pero en general de lo más importante que hay que hacer es enterarse bien de qué le pasa al paciente, algo que parece fácil pero que no siempre lo es. Al registro y a la toma de información de qué le pasa al paciente le llamamos historia de la enfermedad actual o anamnesis. La anamnesis es pues, un resumen de qué tipo de quejas tiene el paciente, idealmente pues, ordenando por importancia esas quejas y atribuyendo o relacionando esas quejas a situaciones, ¿no? Por ejemplo, qué ha precipitado el problema o qué ha perpetuado el problema, de tal manera que podamos ver temporoespacialmente de dónde emergen esas quejas que tiene el paciente. Por otro lado, en toda historia clínica, también en la psiquiátrica, pues se toman los antecedentes, tanto personales como familiares. Los antecedentes personales llevan una parte de psiquiátrica, una parte somática o física y también la parte farmacológica. Por ejemplo, pues qué tipo de alergias tiene el paciente, qué medicaciones le han sentado bien, le han sentado mal, a cuáles ha respondido con anterioridad, qué tratamientos no farmacológicos, psicoterapia, etcétera, le pueden haber venido bien al paciente. Y algo más importante en psiquiatría que en otras especialidades, algo que compartimos, por ejemplo, con la geriatría o con la pediatría, es la historia social, ¿no? Saber cuál es la situación, el contexto social del paciente. Luego, típicamente, pues los médicos pedimos pruebas, se pueden pedir analíticas, pues, por ejemplo, para descartar causas físicas de patología mental, una anemia, un hipotiroidismo, etcétera, pueden dar síntomas parecidos a la depresión, por ejemplo. Y también podemos pedir tests, muchas veces de tipo psicológico, para evaluar bien sea la personalidad, bien sean determinados rasgos del carácter del individuo, o bien sean síntomas de tipo mental de una manera ordenada, ¿no? Aparte de esto, no siempre en la primera entrevista, pero sí pronto a la hora de evaluar a un paciente, el enfermo mental suele ser sondeado para dos áreas, ¿no? Una, su psicobiografía, un recorrido por todos los antecedentes personales, es decir, desde el nacimiento, su desarrollo, la primera infancia, la relación con los hermanos, con la familia, con los amigos, con el colegio, cómo le ha ido escolarmente al paciente, cómo han sido sus relaciones con los demás, si ha tenido algún psicotrauma, si han hecho bullying, sus relaciones psicosexuales, su capacidad en la escolaridad, su ajuste social durante la infancia y la adolescencia, y luego pues, cómo ha sido su historia laboral, ya en adultos, o cómo ha sido, por ejemplo, pues, su historia matrimonial, etcétera, ¿no?
Y también se evalúa la personalidad, algo que veremos un poco más en detalle en un momento. La personalidad pues, se puede evaluar con tests o se puede evaluar clínicamente, por ejemplo, una pregunta útil para ir tomando información clínica de cómo es la personalidad del paciente, pedirle que se describan a sí mismos como personas, ¿no? Como son ellos habitualmente, algo que no es fácil de hacer, pero que es muy claro a la hora de preguntar y ver qué tipo de rasgos ellos mismos se atribuyen, y también preguntar a otras personas, a otros informadores que puedan conocer bien al paciente para que nos dé una perspectiva colateral o externa de cómo es la personalidad habitual del paciente. Habitualmente la personalidad la distinguimos de lo que le pasa ahora al paciente, o sea, la personalidad es como algo que va con el paciente siempre, a partir de la adolescencia pues está más o menos fraguada y ya más o menos se mantiene estable con pocos cambios, mientras que la evaluación habitualmente se centra también en el presente. El cómo está el estado mental actual, presente del paciente durante la entrevista es la parte más técnica, la parte más fina de la evaluación psiquiátrica, y es lo que llamamos exploración psicopatológica. Es decir, la exploración en la que sondeamos con preguntas primero abiertas y luego ya más concretas, sondeamos cómo está el estado mental del paciente en las distintas áreas mentales. En concreto, por ejemplo, en cuanto al estado de ánimo, en cuanto al lenguaje, etc. Lo veremos en un poco más de detalle en una diapositiva más adelante. Finalmente, en la historia clínica, ya a posteriori de la entrevista, pues se genera un diagnóstico que se pone por escrito y que habitualmente lo hacemos, como vimos en una de las clases anteriores, siguiendo unos criterios diagnósticos estrictos, como son los criterios DSM-5 o CIE-10 de la OMS. Y finalmente pues hacemos un plan terapéutico en el que implica pues qué vamos a hacer con el paciente, no solamente a nivel de fármacos, sino también a nivel de otras intervenciones, ¿no? Cómo vamos a asegurar el bien del paciente, ¿no? O sea que realmente pues todo esto es lo que es la historia clínica psiquiátrica. Revisando un poco algunas de esas áreas, la anamnesia o historia de la enfermedad actual, como he dicho, es enterarnos de qué le pasa al paciente, establecer una jerarquía de los distintos problemas que tiene el paciente, ver cuáles son más importantes, cuáles son menos, y buscar las 3 P's idealmente para cada problema. Es decir, qué son los factores que han predispuesto el problema, cuáles lo han precipitado y cuáles lo están manteniendo, lo están perpetuando. Factores precipitantes, predisponentes y perpetuantes. O sea que realmente pues, es una correlación temporoespacial y casi causal de cada uno de los distintos problemas o quejas que tiene el paciente. Los antecedentes ya los hemos comentado los antecedentes personales, también los antecedentes familiares son importantes. Por ejemplo, hacemos habitualmente un genograma, viendo pues cómo son las posibles patologías, tanto físicas como mentales, que puedan tener los familiares, por lo menos de primer grado, y relacionales del paciente. Y la historia social, en la que se mira pues, la red social del paciente, su situación laboral, su situación económica, si tiene o no familia o pareja, etc. Todo esto es importante para entender globalmente a un paciente psiquiátrico. He comentado antes que la valoración de la personalidad se puede hacer con tests. Hay test psicológicos específicos, tanto para ver rasgos de personalidad como para ver si la persona tiene un trastorno de personalidad, pero a nivel clínico, si le preguntamos al paciente que se describa a sí mismo, a lo mejor a veces no es muy explícito y hay que irle pues, explorando en varias áreas. Por ejemplo, qué actitudes tiene el paciente en las relaciones o hacia sí mismo, o cuáles son sus valores morales, cuál es su estado habitual de estado de ánimo, su estado humoral basal, sus intereses, sus sueños, qué le gustaría que le ocurriera, cuáles son sus actividades de ocio, cuál es su vida imaginaria y también cuál es su manera habitual de reaccionar cuando hay un problema. Todo esto son como rasgos que definen a la persona, y explorando todas estas áreas pues tenemos un dibujo a grosso modo que se puede hacer durante la entrevista psiquiátrica, si no en la primera pues en la segunda valoración, y sondeamos un poco la personalidad del paciente. En la exploración psicopatológica, que he dicho antes que era la parte más fina de la valoración, lo que buscamos son síntomas mentales que nos den la clave para un diagnóstico. Y buscamos los síntomas pues, en varios
en todas las áreas mentales, ¿no? Realmente. La primera es ver qué pinta tiene el paciente, qué apariencia tiene, porque esto nos va a dar mucha información. Las apariencias engañan, pero a veces informan, y cuál es el comportamiento general del paciente. Luego miramos cuál es su estado de ánimo, cuál es su discurso, cómo es su discurso, si es coherente, si es inteligible, si tiene alguna alteración del lenguaje, su nivel de ideación, el pensamiento, cómo son sus ideas, si son ideas normales, si son ideas de tipo delirante, que no son habituales, no son normales, cómo es su percepción, si percibe bien las cosas o tiene alucinaciones o ilusiones, cuál es su estado cognitivo, es decir, cuál es su función intelectual, su memoria, su atención, su concentración. También miramos algunas funciones fisiológicas, por ejemplo, si tiene insomnio o duerme bien, o si tiene problemas de alimentación, o si no come, o come demasiado, o tiene problemas de tipo sexual. Todo lo que son funciones fisiológicas suelen ir incluidas en la evaluación porque hay una repercusión directa de lo mental en estas funciones. Y también valoramos habitualmente si hay, o sondeamos un poco, si hay un riesgo tanto de autolesión o de suicidio como un riesgo de heteroagresión o agresión hacia otros, ¿no? Esto suele ir o debe de ir estimado dentro de que es una práctica que se asemeja un poco a la futurología, pero es informada por el conocimiento estadístico y de sintomatología. Y finalmente el insight. El insight es la capacidad de conciencia de enfermedad que tiene el paciente. Si el paciente entiende que tiene un problema o si piensa que lo que le ocurre no es un problema, como ocurre, por ejemplo, en los trastornos psicóticos, que tienen fuera de contacto con la realidad, pero ellos no piensan que estén fuera de la realidad porque esa es su realidad para ellos, aunque para los demás claramente pues tienen un trastorno mental. O sea que el insight es la conciencia o la autoconciencia de enfermedad y la capacidad o deseo de colaborar para tratar ese problema si uno lo reconoce. Como recuerdo, pues simplemente recordar, y con eso acabamos hoy, los elementos de la historia clínica, la anamnesis, que son el conjunto de quejas y a la que las atribuimos, los antecedentes y la historia social, las pruebas que le hacemos al paciente. Podemos explorar en la primera o la segunda entrevista un poco la personalidad y la psicobiografía del paciente. Lo más importante es cada vez que se ve a un paciente hay que ver cuál es su estado mental actual, explorar qué síntomas mentales tienen, es decir, hacer una exploración psicopatológica por áreas mentales, las que hemos comentado hace un momento: ánimo, lenguaje, percepción, pensamiento, etc. Y generar dentro de la historia clínica, todo esto tiene que estar registrado ordenadamente en una historia clínica, mejor con apartados, pero al final llegar a una conclusión que debe ser cuál es el diagnóstico del paciente, por lo menos a grosso modo a nivel sindrómico o a nivel de trastorno, y finalmente pues cuál es el plan terapéutico, fármacos, psicoterapia, intervenciones sociales y seguimiento o asegurar cómo el paciente va a estar cuidado que le planteamos a este paciente. Muchas gracias.